Leemos este evangelio precioso donde los discípulos se acercan a Jesús y le preguntan algo que podría parecer extraño. ¿Quién es el más grande en el reino de los cielos? ¿Cuál es el interés de saber quién es el más grande en el reino de los cielos? Bueno, el interés humano siempre de ir subiendo y ubicándose en las mejores posiciones que se pueda colocar es algo sumamente natural. Yo llego a un lugar y quiero ubicarme lo mejor que puedo. Claro, no tiene nada de extraño. Y entonces preguntar quién es el más grande en el reino de los cielos debería estar en la línea de qué tengo que hacer para ubicarme lo mejor que pueda en el reino de los cielos. Es decir, cuál es la voluntad que Dios tiene para mí que me lleva a la verdadera grandeza, no a la grandeza humana, no a la grandeza delante de los ojos de los hombres, sino la grandeza delante de los ojos de Dios. Jesús llama a un niño, lo pone en medio de ellos y les dice: yo les aseguro que si no cambian y no se hacen como los niños, no entrarán en el reino de los cielos. Fíjate cómo las palabras que pronuncia el Señor no hablan sobre la grandeza, sino que inmediatamente muestran la pequeñez y no está diciendo, mira, si se hacen como niños serán los más grandes. No, si no se hacen como ellos, no van a entrar ni siquiera. ¿Cuál es la condición para entrar en el reino de los cielos? En primer lugar, cambiar nuestro corazón. Cambiar significa esa conversión, esa transformación de nuestro ser y hacerse como niños. ¿En qué? Porque es una pregunta importantísima. ¿En qué? ¿En qué me tengo que parecer a los niños? ¿Tengo que ser insoportable? ¿Tengo que ser quisquilloso? ¿Tengo que ser qué? ¿Cuál característica de los niños? Obviamente lo que tenemos que buscar es qué es lo que sucede que al Señor le llama la atención sobre la vida de los niños. Y no van a ser los defectos de los niños, sino la virtud de los niños. Bueno, ¿cuál es la virtud más grande de los niños? La confianza en sus padres. La confianza en sus padres, que es natural en el niño, que se da de una manera automática y natural. De hecho, ¿cómo se manifiesta ese haber dejado de ser niño cuando esa confianza en los papás ya no es la misma y el niño quiere hacer las cosas de acuerdo a lo que él cree, a lo que él considera, quiere liberarse de sus papás? Bueno, lo primero que nos está diciendo el Señor entonces es la confianza del niño, la confianza que tiene con respecto a sus papás. A mí me gusta siempre utilizar la imagen del niño que camina por las calles de la mano de su padre. ¿Cómo va el niño? ¿Preocupado por los carros? ¿Preocupado por lo que sucede a su alrededor? No. No, el niño no va viendo si vienen carros, si no vienen carros, si hay algo. ¿Por qué? Porque va de la mano de su padre, porque va de la mano de su papá. Y si va de la mano de su padre, confía absolutamente y tiene paz y tranquilidad. Va con calma, no va entonces nervioso. Cuando nosotros vemos que vamos por la vida lleno de nervios, llenos de inseguridades, entonces, ¿qué ocurre? Que no voy de la mano de mi padre, que no voy de la mano de mi padre y tengo que cambiar. ¿Qué otra característica podemos señalar en esos niños? Bueno, el modo de creer a sus papás. Creen sin cuestionar. Qué bonito es creer en la palabra del Señor. ¡Ay, compruébame! No, hermano mío, nada de compruébame. Yo creo en la palabra de Dios. Si tú no la quieres creer, no la creas.
pero yo he decidido con mucha humildad creer en la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque mi Padre no me miente. Y eso es hacerse como niños y poder entrar en el reino de los cielos. El que se haga pequeño entonces como este niño, ese será el más grande. Por tanto, ¿qué es lo que nos está diciendo el Señor? El camino de la grandeza es la humildad. Por eso siempre va a ser la virtud más grande, la humildad, ese. Y el que recibe un niño como este en mi nombre, me recibe a mí. Y aquí el Señor empieza a hablar de otra manera. ¿Por qué? Porque ya no está hablando de las virtudes que tenemos que imitar sobre los niños, sino de cómo recibir a los niños. Y en cambio el que desprecia a uno de estos pequeños, qué terrible. Cuidado, cuidado, nos dice el Señor. ¿Cómo se desprecia a los niños? Se los desprecia, en primer lugar, no queriendo recibirlos. En primer lugar, con esa mentalidad horrorosa de pensar que no, el mundo está sobrepoblado porque Dios es un malvado que nos ha mandado tanta gente a este mundo que no entramos. No, no, Dios no es un malvado. Dios no nos ha dado una creación que no alcanza. Esa visión la tiene aquel que no cree en Dios. No, no se puede traer todos los hijos al mundo. Esa visión es la visión de aquel que no confía en Dios, que no tiene la humildad de confiar en Dios, que cree que Dios es un malvado que manda seres humanos para hacer el mal a los padres, a los esposos, a las familias. Y eso es mentira. Fíjate a qué nivel hemos llegado, que ese desprecio a los niños se vuelve incluso asesinar a los niños. Y no solo eso, sino todos los delitos que se cometen contra los infantes, contra los niños, a los cuales tenemos que proteger y defender. Y entonces nos dice el Señor, cuidado, porque sus ángeles en el cielo ven continuamente el rostro de mi Padre. Sus ángeles. Y entonces nos está diciendo, los ángeles que custodian a esos niños están viendo a Dios. Es decir, aquello que le hacen a ellos está directamente relacionado con lo que ve Dios. Al final lo que nos está diciendo el Señor, miren cómo le hacen daño a su propia alma. Pero nos muestra entonces la existencia de esos ángeles custodios, que los tenemos todos. Y que, como decíamos antes, tenemos que tener esa devoción, ese cariño. No es una cuestión de niños. Bueno, si es una cuestión de niños, acabas de escuchar cómo el Señor te manda a ser como niños. Confía en tu ángel custodio. Y entonces te estarás haciendo pequeño como los niños y por tanto te estarás asegurando entrar en el reino de los cielos y alcanzar la verdadera grandeza.